Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos. Antes de iniciar esta clase, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios para que nos bendiga y que esta clase dé los frutos de santidad que esperamos lograr. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La clase pasada, que fue un poquito larga y pido disculpas por haberme excedido del tiempo, fue dedicada a tratar de explicar la Santísima Trinidad. La clase de hoy será para hablar y conocer a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la palabra, al verbo de Dios hecho hombre, Jesús el Cristo. Y por eso esta clase se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Antes de comenzar, quisiera hacer una especie de vuelo rápido sobre el mundo en que vivió Jesús. Esta área actualmente es el área de Israel compartida por Israel y Palestina. Originalmente esa área se llamó Canaán. Y recuerden ustedes que cuando Yahvé eligió a Abraham y lo sacó de su tierra, él era de Ur de Caldea. Ur de Caldea todavía existe y es parte del país conocido como Irak, y lo envía a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Canaán, que su nombre es porque sale del nombre del hijo de Cam y de Noé. Miren ustedes cuán histórico es ese nombre, que va hasta Cam y va hasta Noé. Esa tierra de Canaán, a la que llegó Abraham y todos los israelitas, los hebreos, lo siguieron, fue cambiada al nombre de Palestina como represalia por los romanos, y el nombre de Canaán quedó en la historia. Canaán o Palestina estuvo gobernada o controlada por varios reinos y potencias: Egipto, Siria, Persia, el Imperio Romano, Alejandro Magno, etc. Es tan antigua que una de las primeras áreas pobladas en el mundo quedaba al sur de Nazaret, y ahí se han encontrado restos de la primera migración del Homo erectus fuera de África, de hace aproximadamente 1,5 millones de años. Se cree, además, de que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitadas continuamente, es decir, sin interrupción,
desde hace 9.000 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente 11.000 años si uno cuenta nuestro tiempo hacia atrás. Esta área desde 1945 está dividida en 3 estados: el Estado de Israel, el Estado que se conoce como Palestina, que es Cisjordania, y la Franja de Gaza, que a su vez fue anexada ya a Israel. Quien hoy visite Palestina va a tener una fuerte impresión, porque pues es una tierra árida, seca. Yo diría que a veces hasta impresiona que Dios hubiera escogido una tierra de no tan agradable desde el punto de vista de belleza natural. Y desde ese punto de vista cualquier país aventaja a Palestina. Falta de árboles, ausencia de verdor durante la mayor parte del año. Actualmente Palestina tiene 2 estaciones: invernal con lluvias y verano seco, parecido más o menos a lo que es Guayaquil. Su espacio geográfico es pequeño. Yo diría que si uno la compara con un área conocida, es alrededor del tamaño de la provincia del Guayas, o como país del tamaño de Bélgica. Políticamente con 4 provincias: Galilea al norte, Nazaret, Samaria en el centro, Galilea con Nazaret, Samaria en el centro, Judea en el sur. En Judea está Jerusalén, Betania, Belén, Emaús y Jericó, y Perea. Cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, y habita entre nosotros, el Imperio Romano dominaba la cuenca del Mediterráneo, con Grecia y el Oriente. Y obviamente el área de Palestina, el área donde habitó Jesús, estaba dominado por el Imperio Romano. Un imperio que, como nosotros conocemos, decadente, de una moral muy pobre, y esa decadencia lo llevó finalmente a sucumbir como poder. No vamos a entrar en los detalles, que son realmente desagradabilísimos, de la decadencia moral en Roma. En Palestina, en este pueblo, en esta área, vivía un pueblo muy especial, el pueblo hebreo, escogido por Dios para que de él o en él nazca al Hijo de Dios hecho hombre. Este era un pueblo dominado por Dios, en el buen sentido de la palabra, poseído por Dios, tremendamente religioso, y el único pueblo, o el primer pueblo, la primera organización social que habló de un solo Dios. Antes se tenían muchos dioses, las civilizaciones eran politeístas, tenían dioses de toda naturaleza y de todo tipo. Israel, o el pueblo judío, o el pueblo hebreo, es el primero que habla de un solo Dios, de Yahvé. A partir de ese concepto de monoteísmo, nacen la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. A este mundo llega Jesús.
Es cierto también que si bien el pueblo israelita era muy recto, muy cumplidor de la ley, no solamente de la Torá, sino también de todas las normas y reglas que habían para mantener la moral y la religiosidad de su pueblo. Sin embargo, en su organización social, quizás era parte de la manera en que se hacían las cosas en la época, tenían clases. Se conoce que aproximadamente el 5% de la población era la clase sacerdotal. Y esta clase tenía el dominio del país y tenía el poder económico. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas dominaban no solamente la política, sino también la economía. Junto a ellos, otro 5% eran los comerciantes grandes, los grandes agricultores, y yo diría los pequeños industriales que habían en esa época. Juntos hacían aproximadamente el 10% de la población. Y el 90% restante era la masa, la clase pobre. Y dentro de ese 90% habría aproximadamente un tercio de gente extremadamente pobre, que no tenían nada, ni lugar para vivir, ni alimentación, ni ropa. Eran los pordioseros. Entonces, imagínense ustedes dentro de esta organización social que era Israel, a ese lugar llega Jesús. Entonces es fácil entender que él se encuentra con tremendas injusticias, con tremendos padecimientos, con tremendos dolores y con tremendas enfermedades, no solamente de cuerpo, también de alma. Por esa mala alimentación, por esa pobreza, abundan las enfermedades. La lepra, por ejemplo, la ceguera era normal, bueno, no tan normal, pero había mucha ceguera, la desnutrición, las debilidades intelectuales, en fin, todas estas, los cojos, los tullidos, todas estas malformaciones físicas que se dieron o que se ocurrieron como resultado de la pobreza y de la mala alimentación. En una situación como esta, el Hijo de Dios se hace hombre y nace en Belén y puebla el área de Nazaret, el área de Judea. En tiempos de Cristo, Palestina era, comparativamente hablando, una cosa o un país sin mucha importancia. Pero los israelitas eran muy orgullosos, muy conscientes de ser el pueblo elegido por Dios, y todavía lo son. Los hebreos se saben que fueron el pueblo elegido, y de saber que fueron el pueblo elegido, aún sienten esa conciencia de ser el pueblo elegido y sienten ese orgullo. Un pueblo muy recto, muy cumplidor de sus obligaciones. En este pueblo llega Jesús. Una cosa interesante, como era un pueblo diferente, un pueblo especial, las sociedades que los circundaban no los querían para nada, los llamaban raza abominable.
Los llamaban que era un pueblo de holgazanes. ¿Y por qué eran un pueblo de holgazanes? Pues porque no trabajaban el sábado. Claro, cumplían con la ley mosaica de guardar y descansar el sábado. También no solamente que cumplían con el sábado, los acusaban de ser adoradores de nubes, porque decían que ellos tenían a su Dios en el cielo, en las nubes, y que estaban pues locos, que los dioses están en la tierra y que los dioses se tienen que adorar en la tierra y que tienen que hacérsele imágenes, monumentos a los dioses. Por eso los pueblos politeístas tenían pues la multiplicidad de dioses y de becerros de oro, etcétera, formas humanas, tangibles de los dioses. Pues bien, a ese pueblo llega Jesús. Vale la pena que nosotros recordemos y veamos la genealogía de Jesús. Usualmente cuando en misa, en el calendario de la liturgia de la palabra, se lee la genealogía de Jesús, sorprendentemente los sacerdotes no refieren, no hacen su homilía basados en la genealogía de Jesús. Yo diría erradamente, porque en la genealogía de Jesús, que la podemos leer en Mateo y en Lucas, en Mateo creo que es del 1 al 16, si no me equivoco, y en Lucas 3, creo que anda por el 23 al 30 y algo, vemos la genealogía de Jesús. En Mateo la vemos desde Abraham. Miren ustedes, desde Abraham, desde el padre del pueblo israelita, desde Abraham hasta Jesús. Son 14 generaciones. 14 generaciones. Un primer grupo de 14 generaciones, un segundo grupo de 14 generaciones y un tercer grupo de 14 generaciones que van desde Abraham con sus descendientes hasta llegar a Jesús. Y en Lucas es desde Jesús hasta Adán, hasta nuestro padre Adán, hasta el inicio de la creación en que Dios, creador, creó al hombre en la figura de Adán y Eva. Entonces, en la genealogía, si uno revisa la genealogía y ve pues nombres bastante raros, ahí está clarísimo Jesús, hecho hombre, y cómo atraviesa la historia en todas las generaciones. Bueno, vamos ahora a entrar a una parte con la ayuda de gráficas, con la presentación que tengo hecha para ustedes. La clase esta se llama pues Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene el siguiente contenido, ya parte de este contenido lo hemos visto. El mundo en que vivió Jesús, nacido de mujer, la sombra de José su padre, un niño como los demás, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, cómo conocer a Jesucristo, y Jesucristo mostró ser el Hijo de Dios. Ya hemos hablado del mundo en que vivió Jesús. Nació de María, su madre,
nuestra Madre Santa María. No vamos a hablar yo diría nada sobre María, porque eso va a ser tema de clases que vienen después, en que el centro va a ser María y la Mariología. Pero vale la pena sí hablar un poquito de José, porque José es erradamente conocido o desconocido. Tengan cuidado de no ponerle atención a la figura de José como de un viejito. José, no hay nada en la Sagrada Escritura ni en la tradición que hablen de que fue un hombre de mayor edad. Más bien, se lo conoce como un hombre justo, santo y un artesano trabajador que tenía de oficio carpintero. Junto a su padre José, este niño que nace de su madre María comienza a crecer siendo un niño como los demás. La casa se conoce, esto sí, por tradición y por cómo eran las casas en la época. La casa de la familia de Jesús era una casa construida con ladrillo y barro, el barro como argamasa para unir los ladrillos, y tenía una conformación interior que era sencilla. A la entrada habitaban los animales que poseía la familia, los becerros, los corderos, los cabritos, las vacas. Era su lugar de habitación. Hacia adentro y hacia la izquierda, subiendo unos escalones, era el lugar de habitación de la familia. No habían camas, las personas dormían en el suelo y se acostaban sobre esteras de elementos vegetales. Y era una casa muy simple, muy sencilla. Estas casas se unían una al lado de la otra, pero en el interior compartían un patio común. Se supone que en ese patio común, tanto María como el niño hacían amistad con sus vecinos. Entonces, el crecimiento del niño Jesús era un crecimiento normal. Se entiende que tiene que haber sido un niño diferente, un niño especial, por su capacidad, por su santidad, por ser el Hijo de Dios hecho hombre, pero aún niño. Hay una manera de expresar el crecimiento mental o del niño, que es como el sol. El sol cuando nace alumbra poco y a medida que va pasando el día y llega hacia el mediodía, su luminosidad es plena, es completa. Más o menos así el niño fue diferente, tenía una luz especial, única de él, pero fue haciéndose más grande hasta que llegó a la edad de 30 años a tener su vida pública o a iniciar su vida pública. 33 años vivió Jesús. 10 partes de esos 33 años los vivió sin que se lo conozca. No tuvo vida pública. La vida pública comienza a partir de los 30 años. Lo único que conocemos por la Sagrada Escritura de esta adolescencia de Jesús es cuando a la edad de 12 años se pierde. Yo no diría que se pierde, sino que se interesa por saber qué es lo que discuten los doctores de la ley en la sinagoga, y va y participa de estas discusiones y comienza a preguntar y a cuestionar
y sorprende a los doctores de la ley, a los sacerdotes, este niño de apenas 12 años, con una inteligencia que era por encima, notoriamente por encima de lo normal. Miren, 12 años es una edad muy pequeña. Por ejemplo, el niño judío cuando va a ser bautizado en una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, ocurre a los 13 años. Ya a los 13 años como que comienza la edad adolescente del niño. Bueno, el niño Jesús ya estaba en discusión con los escribas, con los sacerdotes, ya a la edad de 12 años. Aquí hay una gráfica que no es creada, digamos, no la he hecho yo, sino que la encontré en Google, que es bastante buena, y nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es verdadero, Dios, porque lo demuestra su nacimiento por obra del Espíritu Santo, sus palabras, obras y milagros, la conciencia de su divinidad y su resurrección. 4 cosas que demuestran que Jesucristo es verdadero Dios y que es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque nace de Santa María Virgen, es de raza judía, de profesión carpintero, de mirada firme, llena de amor. Nace en Belén en tiempos del emperador Augusto I y muere en Judea en tiempos de Poncio Pilato. Y como hombre es un modelo de hombre, su mente objetiva y fiel a la verdad y sus sentimientos que están unificados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesucristo entonces, verdadero Dios y verdadero hombre. A la pregunta que hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es él mismo dice, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Y Simón Pedro contesta, eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 13 al 17. ¿Quién es Jesucristo para ti? Esta pregunta está hecha para que no nos equivoquemos en pensar que Jesucristo es alguien diferente, un revolucionario, un líder, un ser extraordinario. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y su misión fue que el reino de Dios impere entre nosotros. Esa fue su misión, el reino de Dios imperando entre nosotros. Jesús mostró ser el Hijo de Dios, el Mesías, y lo da a conocer con prodigios y señales milagrosas. Aquí vale la pena hacer hincapié en 2 cosas. Jesús es el nombre del Hijo de Dios hecho hombre, y Cristo, que significa enviado, es el Mesías, el enviado. Entonces el nombre es Jesús y Cristo es su condición, ser el elegido, ser el Mesías. Nosotros lo unimos estas 2 palabras. Jesús es el nombre y Cristo lo llamamos Jesucristo. Pero el nombre es Jesús. Su primer milagro ocurre en las bodas de Caná, cuando convierte 12 tinajas de agua en 12 tinajas de vino. Juan 2, del 1 al 11. Cura a los enfermos,
Lucas 5 del 12 al 16. Recuerden ustedes lo que decíamos hace un momento, que las condiciones del 90% de la población o de los más pobres eran tan malas que la cantidad de enfermedades y de defectos que tenían la gente eran tremendos, y con ellos se enfrentaba Jesús por donde andaba. Curaba enfermos, ciegos, paralíticos, poseídos, cojos, tullidos, etc. Jesús camina sobre las aguas, Mateo 14, 22 al 33. La resurrección de la hija de Jairo, y la curación de la hemorroísa. La hija de Jairo había muerto y él va y le dice, no, no está muerta, está dormida, y le da una orden, talita cum, niña, levántate, y la niña se levanta y camina. Y la hemorroísa es esta pobre mujer que sufría por 12 años, creo que era, de este flujo de sangre incontenible, una enfermedad, diría yo, poquito desagradable para ella y para los demás. Y parece que por ese temor de ser identificada, ella se acerca por la parte de atrás y le toca el manto de Jesús. Y solo con tocarle el manto de Jesús es curada. Y el Señor Jesús regresa y la ve y le dice, tu fe te ha salvado. Mateo 9, 18 al 26. Jesús hace milagros por compasión a la gente. Por eso dicen que Jesús, sintiendo lástima, curó al leproso. Sintiendo pena, multiplicó los panes a la gente hambrienta. Movido por la compasión, curó a los enfermos. Mirando la fe de sus amigos, sanó al paralítico. Obrando de esta manera, Jesús revelaba que estaba cerca el reino de Dios. Los milagros, por tanto, eran la señal del nuevo mundo que estaba surgiendo. Jesús hacía milagros para mostrar su gran poder y aclarar así que nada ni nadie podría oponerse a su proyecto de instaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es el milagro más importante y con el cual dejó fundamentada su divinidad? La gráfica lo dice claramente, es su resurrección. Su propia resurrección es indudablemente la muestra mayor de su divinidad y es el fundamento de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y lo dice el apóstol San Pablo. Jesucristo, verdadero hombre, semejante a nosotros, excepto en el pecado, nace en una familia, la Sagrada Familia, la familia que era bendecida y se pone como ejemplo de todas las virtudes que desearíamos que reinasen en nuestra familia. Con un padre adoptivo en la tierra, José, carpintero de oficio. Como madre a María, mujer sencilla y muy piadosa. Jesús no tuvo hermanos. Cierto es que en la Escritura leemos las palabras los hermanos de Jesús, pero esa frase hermanos significa los parientes cercanos, es decir, primos, sobrinos, tíos. De hecho, nosotros, cuando tenemos un amigo muy cercano, le decimos hermano, tú eres mi hermano, y mucho más en nuestra fe. Nosotros, ustedes y yo somos hermanos en la fe. Entonces, cuidado que por ahí, mala intención, se dice que Jesús tuvo hermanos de María. Jesús experimentó sentimientos humanos porque era hombre.
abandono, amargura, amistad. Quería mucho al apóstol Juan, recuerdan. Angustia, ánimo, cansancio. Cuando Jesús, después de largas jornadas de hablar con la gente y de comunicarles sobre el reino de Dios, regresaba y se quedaba dormido. ¿Por qué? Porque era un hombre que se cansaba con la jornada diaria de trabajo y tenía que descansar. Jesús sintió compasión, se dolía, sintió pena. Recuerden su amigo Lázaro, cuando muere, lloró de pena. Sintió confusión, enojo, ternura, etc. Aquí hay el caso famoso de enfado, de disgusto de Jesús cuando va al templo y encuentra a los mercaderes que habían convertido en una plaza pública al templo. Y le dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones y los expulsa. Jesús maldice a las ciudades y con tristeza las maldice porque no se convierten. ¿Y qué dice la Escritura? Entonces Jesús se puso a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se convertían. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti! ¿Por qué? Porque iban a recibir un castigo mayor que el que iban a tener Sodoma y Gomorra. Mateo 11, del 20 al 24. La oración en el huerto de Getsemaní, donde Jesús experimenta tristeza, angustia, amargura. Miren lo que dice. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Concluyamos esta clase dándole gracias a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, por haber dado el sí que posibilitó que el Hijo de Dios se haga hombre y habite entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.